Buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de un concepto, el concepto de dominio de una función que ya hemos visto en algún vídeo anterior, pero vamos a profundizar un poquito en dicho concepto. Habíamos visto que el dominio de una función era la proyección de la gráfica de la función sobre el eje OX o el eje horizontal. Bueno, eh, pero hoy vamos a ver un poquito cuáles son las circunstancias que me permiten determinar cuál es el dominio de una función. Y vamos a empezar viendo dos ejemplos sencillitos. Por un lado, y igual a x al cuadrado y por otro lado, y igual a raíz de x. Bueno, en el caso de y igual a x cuadrado, como ustedes pueden ver, yo puedo darle un valor cualquiera a la x y siempre la voy a poder elevar al cuadrado, no voy a tener nunca ningún problema. Sea la x positiva, sea negativa, sea un número fraccionario, sea un número racional, sea un número irracional, yo siempre voy a poder elevar al cuadrado. Sin embargo, eso no me sucede con y igual raíz de x. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que no existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, yo en el primer caso voy a concluir que la función está definida para todo valor real. O dicho de otra manera, que su dominio es los números reales. Sin embargo, en el segundo caso, como esta expresión no está definida para valores negativos, yo diré que su dominio es desde 0 hasta más infinito. ¿Cuáles son las causas que me van a determinar el dominio de una función? Pues las causas van a ser la imposibilidad de realizar alguna operación, el contexto del que extraemos la función o la voluntad de quien propone la función. Son las tres causas que me determinan el dominio. La imposibilidad de realizar alguna operación, pues ya hemos visto un caso, ¿verdad? Pero vamos a ver otro. En primer lugar, cuando aparecen denominadores, cuando la función está definida a través de fracciones y en los cuales la x aparece en el denominador. Para algunos valores de x, esta función de aquí se anula el denominador. En este caso concreto, si la x vale menos 3, ustedes dirán menos 3 más 3, 0. Y cuando vaya a calcular yo la imagen del menos 3, resulta que me va a quedar 1 partido por 0 y eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, yo voy a decir que el dominio es todos los números reales quitándole el menos 3. ¿Cómo escribimos eso? Lo podemos escribir de dos formas. Esta es una, dominio de f es desde el menos infinito al menos 3, entre paréntesis, unión desde el menos 3 al más infinito. Y esta de aquí es otra forma de hacerlo, ¿vale? El dominio de la función son todos los números reales menos el menos 3. Vale, ¿qué sucede cuando en una función aparece la raíz cuadrada? Pues como hemos dicho, la raíz cuadrada no la podemos calcular si lo de dentro es un número negativo. Imagínense que yo estoy, en este caso, f de x vale raíz cuadrada de x menos 2. F de x igual a raíz cuadrada de x menos 2. Claro está que para poder yo hacer la raíz cuadrada de x menos 2, los valores de x tienen que ser mayores o iguales al menos que el 2. ¿Vale? Por lo tanto, para valores más pequeños que el 2, la función no va a estar definida. ¿Por qué? Porque me sale una expresión negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de la función va a ser del 2 al más infinito. Hay contextos reales, como por ejemplo, si yo estoy calculando el área de un cuadrado, está claro que el área de un cuadrado viene definida por o determinada por su lado. Área es igual al lado al cuadrado, ¿vale? Pues en este caso, la variable independiente es la L. Y en función del lado yo voy a tener un área. ¿Qué es lo que sucede? Que el lado, por ser una longitud, no puede ser negativo. Por lo tanto, el dominio de esta función en concreto, por su contexto, es positivo siempre. El dominio va a ser desde el 0 al más infinito. O por la voluntad de quien propone la función. Si yo digo, mira, quiero ver la función igual 2x, pero en este intervalo, en el intervalo 0, 4, pues claro está que el dominio es 0 abierto, 4 cerrado. El intervalo 0, 4.
Bien. Para aplicar esto que hemos estado hablando un poquito, vamos a ver un ejercicio, el ejercicio de esta página, que me dice que hay el dominio de definición de estas 4 funciones. Yo voy a ver las 2 primeras y las otras 2 se las dejo para que ustedes las piensen y las resolvemos, si las pueden resolver mejor, pero si no las resolvemos el miércoles en la clase virtual. Bien, en primer lugar, yo quiero calcular el dominio de esta función de aquí. Bueno, como pueden ver, esa función está definida a través de una fracción, o de una función racional, ¿no? Y el denominador en alguna ocasión se puede anular. Pues yo tengo que buscar cuándo se anula esa función y qué es lo que voy a hacer con esos valores. Extraerlos del dominio. Esos valores no van a pertenecer al dominio de esa función. ¿Por qué? Porque cuando eso sea 0 yo no voy a poder calcular la y. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Como la expresión x cuadrado más 2x menos 8 está en el denominador, dicha expresión no puede ser 0. Veamos en qué caso es igual a 0. Si se dan cuenta, lo que yo planteo aquí es cuando esa expresión es igual a 0. Esa expresión es igual a 0, una ecuación de segundo grado, cuando pues x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Bueno, aquí hay un pequeño error, pero que no va a influir en el resultado porque este menos 2 en realidad es más 2. Al estar elevado al cuadrado me va a dar 4 igual, así que me salvo, así que los continúo. Vale, menos 2 más menos raíz de 36, menos 2 más menos 6, partido por 2, y me salen dos soluciones, el 2 y el menos 4. Por lo tanto, el dominio de i van a ser todos los números menos el 2 y el menos 4. Lo que comentaba antes, calculo cuando es 0 y esos valores los quito del dominio. ¿Vale? R menos eso de ahí. O bien, el dominio de i es desde menos infinito a menos 4, unión desde menos 4 a 2 y unión desde 2 a más infinito. Vale. Segundo caso. Nos aparece una raíz cuadrada y es igual a la raíz de x menos 5. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que el x menos 5, para que eso se pueda calcular, raíz de x menos 5, el x menos 5 tiene que ser o 0 o positivo. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a plantear ahora? Que la expresión x menos 5 no puede ser negativa. Es decir, veamos cuándo es positiva. Cuando x menos 5 es mayor o igual que 0. Cuando x menos 5 es mayor o igual que 0. Cuando la x es mayor o igual que 5. Es decir, el dominio de esa función van a ser todos los valores de la x que sean mayores o iguales que 5. Dicho de otra manera, desde el intervalo 5 con un corchete, perdonen el fallito que hubo por aquí, 5 con un corchete más infinito. ¿De acuerdo? Pues nada, seguimos con otras cositas a partir de mañana y nada, salud para todos, ¿ok? Ánimo.